Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión del capítulo español del Club de Roma. Con él vamos a iniciar un ciclo de los 3 ciclos que el capítulo ha programado para estos últimos 4 meses. Este primer ciclo está dedicado al envejecimiento y al desarrollo humano. Va a ir acompasándose con un ciclo que lanzamos también, que hoy hemos distribuido la primera invitación, sobre pobreza, vulnerabilidad y desarrollo humano, y a finales de septiembre iniciaremos otro ciclo sobre la educación en la encrucijada. Tanto este ciclo como los otros 3 ciclos tienen un programa muy detallado en cuanto a sesiones, pero bueno, y luego los excelentes ponentes que tenemos hoy se lo confirmarán. Estamos totalmente abiertos a ir modificando el programa según vayan apareciendo nuevas cuestiones, nuevas preguntas, nuevos dilemas o incluso situaciones de actualidad, ¿no? Lo cierto es que el Club de Roma, desde sus comienzos, muchos de ustedes recordarán y saben que el club se creó en un año que fue el año 1968, en que pasaron muchas cosas. Luego algunas de ellas que se quedaron así como en un estado gaseoso. Pero en ese año se publicó un libro del matrimonio Ehrlich, que era la bomba poblacional o la bomba P. Y esa bomba poblacional dio origen a un cierto alarmismo sobre el crecimiento de la población y sobre la insuficiencia para desarrollar sistemas agrícolas y sistemas productivos que permitieran la alimentación de esas grandes masas de gentes que iban a llegar al planeta. El Club de Roma en el año 72 publicó Los límites al crecimiento, y por primera vez en aquel informe que hizo fundamentalmente el matrimonio Meadows y Randers, lanzó una idea, y era que estábamos ante momentos de posibles crecimientos exponenciales y donde la interdependencia entre los distintos factores podía condicionar enormemente el futuro de la humanidad. Sobre todo porque es el primer libro en el que se resalta que estamos ante unos límites planetarios, ante un planeta finito y donde los recursos no son ilimitados. O sea, el título incluso tenía un título real, que era Los límites al crecimiento, pero lo que pasa es que una desdichada situación editorial hizo que las primeras ediciones en castellano se hablara de los límites del crecimiento. Evidentemente, el libro publicó una gran polémica, pero lo que se veía allí claro eran 2 cosas. Una, que estábamos ante fenómenos que a medida que se multiplicaran las poblaciones iban a necesitarse más recursos, a medida que las condiciones de vida exigieran un consumo de recursos mayor, una mayor huella ecológica, como diríamos ahora, estaríamos en un serio problema. Pero sin embargo, ya en aquel libro, y lo digo porque recientemente apareció un artículo en la prensa económica española de un profesor que yo estoy convencido que no ha leído el libro, porque el libro de Los límites al crecimiento, porque en Los límites al crecimiento Aurelio Peccei y todos los primeros supervisores del informe del matrimonio Meadows insistieron enormemente en que estábamos abocados a una evolución científico-técnica que iba a permitir progresos, como luego se ha visto, que han hecho que la humanidad, multiplicando por varias veces la población que tenía entonces, ha seguido teniendo capacidades para responder a las necesidades de calidad de vida de las distintas poblaciones. El club, sin embargo, no entró nunca en esos momentos en el tema del envejecimiento, porque en aquel momento el tema del envejecimiento no era factible asociarlo a que íbamos a llegar, gracias a esos avances científico-técnicos, a unas mejoras de las condiciones de vida, a unas mejoras de las condiciones biomédicas y clínicas, y que iban a facilitar el crecimiento de la esperanza de vida, especialmente en los países avanzados. Hoy día, ese crecimiento de la esperanza de vida se está empezando a producir también en sociedades menos avanzadas. Y al mismo tiempo, aquella curva exponencial de un crecimiento enormemente grande de la población se está moderando a medida que aumentan los crecimientos del Producto Interior Bruto y los niveles de desarrollo de los distintos países.
Esto no ha hecho, sin embargo, como el club se preocupó porque la curva de crecimiento de la población incidiría en las demandas de recursos, no evita que si ustedes entran en la Wikipedia, pues resulta que digan que el Club de Roma es una especie de ente neomalthusiano, cuando nunca ha habido una propensión a eso. Lo que ocurre es que no solo en los límites al crecimiento aparecen referencias al crecimiento de la población de carácter exponencial, sino que también Aurelio Peccei, en un libro que les recomiendo a todos muy vivamente porque es la historia de los comienzos y los debates que hay en la creación del Club de Roma hace 50 años, en 1976 él plantea una serie de temas porque había habido una conferencia mundial de la ONU sobre población. Y él hace unos requerimientos de que tendríamos que ir a niveles mayores de educación y que tendríamos que preocuparnos por los niveles de calidad de vida. El club no ha vuelto a hablar de los temas de envejecimiento de una manera explícita, pero sí de una manera implícita lo plantea unos años después, a finales de los 90, comienzos del año 2000, con un informe de Patrick Leckie y Orio Yarini, que si lo encuentran, cómprenlo y ojéenlo, porque anticiparon lo que nos está pasando en nuestros mercados laborales y también lo que nos está pasando en nuestras sociedades, que al envejecer resulta que nos encontramos con la necesidad de encontrar de alguna manera una actividad y una proyección personal y pública de las personas mayores. Es la primera vez que el club entra en este tema, luego ha vuelto sobre ello y sigue volviendo sobre ello, pero también es cierto que como es un problema que los que estamos en las sociedades occidentales y más avanzadas lo vemos como más cercano, quizá el club con esa visión global lo minimiza un poco y no entra en ello. Nosotros llevamos viendo estos temas, y yo se lo recordaba ahora a Rafael Pujol y a Javier Yanguas, que el capítulo desarrolló con uno de nuestros socios institucionales, con Funcas, hace 8 años, en el 2013, una sesión que lo titulamos El desarrollo humano en una sociedad de mayores, y donde Rafael Pujol fue el primer ponente de esa sesión, que la tituló además en aquel momento de la explosión a la ralentización demográfica, el mensaje del Club de Roma. Evidentemente, en esa sesión hablamos también de las consecuencias económicas del envejecimiento poblacional y de los temas de vejez y solidaridad. Y esos temas son quizá unos ejes que después de 8 años pues han vertebrado un poco la configuración de este ciclo. Queremos hacer un ciclo en 23 sesiones en las cuales vayamos abordando las múltiples facetas, pero esto yo creo que Javier Yanguas, que es el coordinador general del ciclo, se lo va a explicar mejor que yo, y yo ya les voy a ceder la palabra. No sin antes hacer una brevísima mención a los dos ponentes que tenemos en cuanto podríamos dedicar ya toda la sesión si yo me dedicara a leer sus historiales profesionales y personales. Javier Yanguas, que es el primero que va a hablar, pues es licenciado en Filosofía y en Ciencias de la Educación por la Universidad del País Vasco, es experto universitario en Educación de Adultos por la Universidad Pontificia de Salamanca, es doctor por la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis en Psicología Biológica y de la Salud, es ahora director científico del programa Mayores de la Fundación Bancaria La Caixa y es director de proyectos de Auvisa Fundación. Él tiene una gran experiencia en este tercer sector, en el sector de cuidados y de ayuda, y es miembro de varias sociedades, tiene numerosos premios también vinculados a este desarrollo profesional y evidentemente ha mandado, y digo porque lo ha mandado recientemente ya que ha sido incorporado como miembro al capítulo español del Club de Roma en la Asamblea General del capítulo de junio pasado. Y cuando nos mandó el currículum, pues claro, es que tiene como un montón de páginas y páginas de publicaciones, de artículos científicos y de colaboraciones en sitios muy diversos, tanto de la Unión Europea como de la Administración española y de las administraciones de otros países. Asimismo, el profesor Pujol, pues viejo amigo, viejo conocido, es miembro de la Junta Directiva del Club de Roma Español desde hace muchísimos años. En la actualidad es presidente del Consejo de Administración de UNIR y presidente de su consejo directivo. Ha sido director del Observatorio sobre los Futuros de la Universidad. Ha sido vocal del Consejo de
de la editorial de la Nueva Revista y fue el presidente del consejo asesor de esta universidad tan brillante y tan excelente como es UNIR. En realidad él ha estado, antes de esta experiencia, estuvo en el Instituto de Empresa, 15 años, fue vicepresidente de Relaciones Institucionales, fue vicepresidente de su fundación y ha sido director del Observatorio de Demografía y Diversidad Generacional en esta universidad. Es doctor por la Universidad Complutense, ha sido catedrático de Geografía Humana en ella, ha desempeñado cargos de vicedecano, de vicerrector y de rector, que es como cuando estaba acabando su mandato en el rectorado, fue cuando se incorporó junto con otro rector de la Universidad Politécnica a la Junta Directiva, y ellos son los que a veces, cuando las discusiones de la Junta cobran alguna cierta intensidad, ellos incorporan un tono de serenidad y de perspectiva a largo plazo que es muy aplaudido por algunos especialmente por el presidente, ¿no? Bien, él ha sido vicepresidente de la CRUE, es académico de la Academia de Doctores, es académico también en la Academia Europea de Ciencias de Salzburgo y tiene numerosísimas conmemoraciones, y lo que más me ha sorprendido al volver a leer su currículum es la cantidad de doctores honoris causa que tienes, Rafael. Si los leemos ahora, yo creo que nos vamos a las 6:30 largos, ¿no? O sea, que nada más. Decirles simplemente que les estoy enormemente agradecido a ellos, porque seguro que van a asistir ustedes a una sesión introductoria muy brillante y que nos va a permitir orientar este ciclo que, ya le digo, está abierto a sugerencias de ustedes, a complementarlos con otros ciclos o con otros pequeños seminarios, pero nosotros creemos que el club en estos momentos, el capítulo español en estos momentos, tiene que entrar en estos temas. Eso no quiere decir que nos vayamos a olvidar de la emergencia climática. Eso está, por así decirlo, en el ADN del Club de Roma desde sus inicios. Pero el Club de Roma es algo más que un observatorio medioambientalista o preocupado por la sostenibilidad. Tampoco estamos preocupados por el proceso de la digitalización. Estamos preocupados por el desarrollo humano. Yo creo que el capítulo ha trabajado siempre en esa búsqueda de cómo articular modelos y maneras de gobernarnos y de tomar responsabilidades personales que nos permitan, y esto lo decía Aurelio Peccei hace prácticamente 45 años en su libro de la calidad humana, que quizá el problema que tenemos es un problema de gobernabilidad, de capacidad de gestionar las crisis. Y dice, y para eso son necesarias, de alguna manera, tres habilidades directivas. Una, cómo gestionar las interdependencias. Dos, cómo gestionar los continuos cambios y las continuas disrupciones. Y tres, cómo gestionar la complejidad. Piensen ustedes que a veces simplificamos mucho en un mundo cada vez más complejo, en un mundo que va cada vez más deprisa y en un mundo donde las interdependencias surgen por doquier. El libro de los límites al crecimiento, si hoy se volviese a escribir después de 50 años, sería imposible de hacerlo simplemente acudiendo a los pocos parámetros que de alguna manera en aquel primer estudio sistémico ofrecieron los autores de los límites al crecimiento. Y ya me callo, les deseo que nos sigan acompañando a lo largo de estas sesiones, que nos vean también a través de nuestra página web y de YouTube, y del canal de YouTube, y que nos hagan todas las preguntas y sugerencias que consideren para mejorar este ciclo. Y nada más, dejo la palabra ya a Javier para que empiece. Muy bien. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Por supuesto a José Manuel, gracias por la presentación una presentación hecha con cariño, a Rafael por supuesto, y a todos vosotros que acudís hoy a la sesión. Bueno, yo voy a intentar explicar lo que es este ciclo que ha introducido José Manuel Morán. Bueno, yo creo que nos hemos marcado un reto que tiene que ver con, valga la redundancia, un desafío, que es abordar el reto del envejecimiento y lo que este reto supone para las sociedades avanzadas, sobre todo desde una perspectiva pues, multidisciplinar y amplia. ¿Vale? Luego les contaré el segundo objetivo que yo creo que tiene el ciclo, pero ahora en un momento les describo, ¿no? El ciclo es un ciclo amplio. Yo creo que es un ciclo plural, es un ciclo como el propio envejecimiento lo es, pues diverso y heterogéneo, que
porque el fenómeno de envejecimiento es así y hemos intentado que el ciclo pues contenga también estas características que a buen seguro Rafael Puyol enseguida va a desgranar en esta primera conferencia. Bueno, el ciclo tiene seis ejes fundamentales. Un primer eje que hemos llamado demografía y vulnerabilidad, donde se van a trabajar tanto aspectos demográficos como aspectos relacionados con la familia, el cuidado y los apoyos desde una perspectiva más cuantitativa. Y hemos incluido en esa parte de demografía y vulnerabilidad, hemos incluido también algo que nos preocupaba especialmente y que tiene que ver con el reto de las relaciones sociales, más en estos tiempos de pandemia, y también el desafío que supone la soledad en las personas mayores. Este es el primer eje que abre el ciclo. El segundo eje lo hemos denominado envejecimiento y expectativas vitales, y hay tres temas fundamentales. Dentro de ese eje, la primera conferencia o el primer taller se va a plantear si necesitamos o no necesitamos nuevos modelos de vejez, es decir, si con la manera que tenemos de entender la vejez en este momento es suficiente o debemos de intentar, ¿no?, ante esas nuevas realidades de la vejez, abrir el campo, cambiar el foco y observar la vejez de una manera distinta o complementaria a la actual. Y luego otros dos temas dentro de este segundo eje, uno que tiene que ver con la participación social de los mayores y el tercer taller responde a una pregunta de un libro de Aurelio Arteta de hace ya unos años, creo que era Nuevo cuaderno de vejez, en el que él se preguntaba sobre si esta sociedad tiene o no un proyecto para la vejez, ¿no? Aurelio Arteta decía, hay un proyecto para la niñez, sabemos que esperamos de la niñez, sabemos que esperamos de la juventud, de la adultez, pero ¿sabemos o sabe esta sociedad qué espera de la vejez? Bueno, este tercer taller del segundo eje intentará responder precisamente a esta pregunta que formulaba Aurelio Arteta. El tercer eje del ciclo se focaliza la atención en algo que es casi inevitable hablar cuando discutimos o cuando profundizamos en temas ligados al envejecimiento, que tiene que ver con el envejecimiento y la salud. Y se van a tratar 4 cuestiones fundamentales: salud, fragilidad, lo que tiene que ver con el funcionamiento cognitivo, es decir, con el tanto patológico como no patológico, es decir, de funcionamiento cognitivo normal y demencias. Y luego sí que hemos introducido, y yo creo que con acierto, fue una propuesta de José Manuel, ¿no?, que es también introducir cuestiones relacionadas con el final de vida, ¿no? Acaba de salir la ley de la eutanasia, hemos tenido un debate, bueno, en esta cuarta conferencia de este ciclo también vamos a intentar abordar el tema del final de vida y la vejez. Bueno, el eje cuarto, que le hemos llamado envejecimiento y sociedad de los cuidados, ¿sí?, pues abordará 3 cuestiones fundamentales. Uno, la dependencia, incluida la ley de la dependencia, los nuevos modelos de atención, y especialmente hemos abierto un tercer taller de este eje relacionado con el desastre y los muertos que hemos tenido en las residencias, y precisamente ligada con los cambios en la atención que se deben de dar en el mundo residencial, especialmente ligados pues a la atención centrada en la persona. El eje 5 lo hemos llamado compromiso intergeneracional. Básicamente, bueno, pues si hace 30 o 40 años pues la vejez había que mirarla obviamente desde el punto de la pobreza. No digo que en este momento no haya situaciones de pobreza en las personas mayores, pero los datos desde hace unos años indican, ¿no?, tanto de la OCDE como de sociedades españolas, como de la Comisión Europea, Unión Europea, etcétera, indican que la pobreza es mayor entre los jóvenes que entre los mayores. Queremos darle al ciclo, en definitiva, una mirada económica, que tiene que ver con los cuidados, pero también una mirada intergeneracional. Una mirada en la que despegamos un poco de lo que es la vejez para intentar comprender cuáles son esas dinámicas y hacia dónde va ese futuro y cómo deberíamos de tejer esa interdependencia. Y el último eje, los últimos 3 talleres, los vamos a dedicar a algo que Francesc Torralba, que lleva un ciclo estupendo en el capítulo barcelonés, el capítulo catalán del Club de Roma, sobre los cuidados, que le hemos titulado pues el nuevo envejecimiento, ¿sí? Queremos tratar temas que tienen que ver con la necesidad de un proyecto vital para la vejez o de varios proyectos vitales, el sentido, la trascendencia, la ética y la justicia.
dentro de este último eje. Bueno, este es un poco el panorama que tenemos de manera resumida. Bueno, yo quiero agradecer pues, a todas las personas, he visto algunas dentro del público, por ejemplo Lola Puga, le he visto que estaba ahí, que va a tomar parte en este programa, agradecer a todos los ponentes que han aceptado su invitación y contaros el último objetivo, ¿no? Yo creo que hay un objetivo que, aparte de abordar el reto del envejecimiento, yo creo que también pretendemos debatir, ¿no? Algo así como animar una conversación pública comprometida y amplia con un reto, el de la vejez, que nos compete a todos. Pues yo, muchísimas gracias, José Manuel, por la invitación a hablar y nada, luego seguimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a ti por esta disponibilidad y colaboración y por haberte metido en este lío gordísimo, porque tenemos en estos momentos, don Javier y un servidor, un pequeño lío de contestaciones de ponentes que nos piden cambios de fechas, que bueno, tenemos un pequeño follón, ¿eh? Yo creo que le vamos a tener que dedicar más de una sesión. Y en ese sentido, pues muchísimas gracias. Y sin más, yo creo que tendríamos que dar la palabra al profesor Pujol, para que nos ilustre sobre estas consecuencias y oportunidades que tiene para el desarrollo humano el que podamos ser cada vez un poco mayores y nos sigamos sintiendo jóvenes y dispuestos a enredar. Muy bien, José Manuel, muy bien, Javier. Muy agradecido por la invitación a participar en este curso que yo calificaría de fundamental, y muchas gracias, José Manuel, por esa generosa presentación que has hecho de mi modesta persona. Yo voy a compartir una pantalla con todos ustedes. La estamos viendo. La están viendo, ¿verdad? Muy bien. El título de mi intervención lo tienen ustedes ahí: el envejecimiento demográfico, consecuencias y oportunidades para el desarrollo humano. Y he querido desarrollar en este análisis los puntos que tienen ustedes resumidos en este esquema inicial. Empezaré diciéndoles qué es el envejecimiento y en qué se diferencia de la longevidad, y cómo medimos en los momentos actuales ese fenómeno. Después trataré de caracterizarlo a través de algunos rasgos básicos. Pasaré después a analizar las consecuencias y los desafíos que plantea, también las oportunidades, y acabaré con unas brevísimas conclusiones acerca de lo dicho con anterioridad. Yo quisiera decirles que el envejecimiento es un fenómeno que definimos a través de un umbral fijo. Tradicionalmente decimos que son viejas aquellas personas que tienen 65 años y más, y a través de un porcentaje que establecemos en el 10% aproximadamente, de tal manera que una población sería vieja cuando más del 10% de su población tiene esa edad, 65 años o más. Evidentemente, nuestras sociedades tienen hoy valores muy por encima de este umbral, de este tímido umbral, y se acercan prácticamente a los 20 y tantos por ciento de población mayor de 65 años. Es, por lo tanto, el envejecimiento un fenómeno que se define en términos relativos, mientras que la longevidad es la edad que alcanzan las personas, que tiene en todas las especies un límite, y que particularmente en la especie humana el récord lo ostenta esta señora que tienen ustedes en la pantalla, Jean-Louise Calment, que es una señora francesa que llegó a vivir 122 años, 5 meses y 20 y tantos días. Aquí la tienen ustedes celebrando su 121 aniversario. Y a veces entendemos el envejecimiento como un fenómeno negativo, luego hablaré de esto, y sin embargo la longevidad como un fenómeno positivo. Vamos a hablar de las dos cosas porque, aunque son distintas, tienen o mantienen relaciones fuertes entre sí.
Y quisiera decirles que el empleo de un umbral fijo como el que yo utilizaba hace un instante cada vez empieza a tener más detractores, porque yo creo que el fenómeno del envejecimiento y el fenómeno de la longevidad es un fenómeno vivo y para él conviene la utilización de umbrales móviles. Hay distintos procedimientos móviles para medir este fenómeno, pero ha hecho fortuna uno que define el envejecimiento como aquella edad inferior a 15 años sobre la edad media al nacer que exista en un determinado momento. De tal manera que si la esperanza media de vida, por ejemplo, estuviera en 90 años, el envejecimiento se empezaría a definir 15 años antes, es decir, a los 75 años. Como ven ustedes, es una ganancia de 10 años sobre esto, el umbral que utilizamos en estos momentos. Permítanme ahora, hechas estas observaciones preliminares, definir el envejecimiento. Yo empezaría diciendo que el envejecimiento es, ante todo, un fenómeno positivo, no es un fenómeno negativo. Yo tuve, en fin, la ocurrencia hace unos minutos de mirar cuáles eran los resultados si uno escribía en Internet el envejecimiento como problema y cuáles eran los resultados si poníamos el envejecimiento como oportunidad. Y verdaderamente las diferencias de uno y otro son sustantivas. Tengo los datos por aquí. El envejecimiento como problema salía con 30.400.000 resultados y sin embargo la palabra envejecimiento como oportunidad salía con 14 millones, que son muchos ya y que ponen de manifiesto este volumen, algo que se empieza a ver en los últimos tiempos, y es considerar que el fenómeno del envejecimiento no es algo que haya que ver con carácter peyorativo, que es una conquista social y que en definitiva es un proceso de rejuvenecimiento en el sentido de que cada vez más personas viven en condiciones cada vez mejores y con más años por delante. Se produce el envejecimiento con esto que llamamos la inversión demográfica, que en definitiva quiere decir que la población joven, que es aquella que tiene 15 años o menos, empieza a estar por debajo de la población mayor, que utilizando ese umbral fijo que utilizábamos tradicionalmente, son los 65 años. Aquí tienen ustedes una curva que pone claramente de manifiesto ese sorpaso de los mayores sobre los jóvenes, lo cual en el caso de nuestro país ya ha ocurrido hace unos cuantos años. Aquí tienen ustedes los datos más recientes del año 2020. Vean cómo la población de 0 a 14 años tiene en estos momentos 6,8 millones y sin embargo cómo la población de 65 y más tiene 9,2 millones. El envejecimiento es un fenómeno cada vez más global. No solo afecta a los países desarrollados, sino a aquellos que son definidos como estados, como territorios en desarrollo. Aquí tienen unos datos del año 2019 que lo ponen claramente de manifiesto. Vean cómo en el año 19 la población de 65 y más tenía en los países desarrollados unos 240 millones y en los países en desarrollo 462, el total eran 702 millones. Y vean la proyección para el año 2050. Los países desarrollados tendrán casi 345 millones, pero los países en desarrollo tendrán más de 1.200 millones, lo cual determinará un volumen de población mayor de 1.548 millones y pico.
Otro de los rasgos del envejecimiento es que está profundamente feminizado. Aquí tienen ustedes los datos de España para el año 2020 también, que pone de manifiesto cómo en la población de 65 y más hay casi 4 millones de varones por 5,2 millones de mujeres. Si nos vamos a los centenarios, de los que tenemos en estos momentos en España, 17.000, el 80% de esos 17.000 son mujeres. De tal manera que yo les diría en tono humorístico que si alguien tiene la necesidad imperiosa de casarse, el mercado matrimonial a los 100 años ofrece, como ven ustedes, muchas posibilidades. También tenemos un fenómeno relacionado con el envejecimiento que es el de el sobreenvejecimiento. Aquellas personas que tienen 80 años y más, que en el año 2020 en nuestro país representaban un 6%, mientras que en el año 2050 ya representan prácticamente un 12%. Y es un fenómeno irreversible, en el sentido de que uno, dentro de un año, no puede tener menos años de los que tiene hoy, aunque algunos varones y mujeres hacen maravillas al respecto, como todos sabemos, ¿no? Pero aquí tienen ustedes los datos de la proyección de España de las personas de 65 años y más. En el año 2020 teníamos una tasa de población de 65 y más del 20% prácticamente, y en el año 2050 ya nos vamos a ir acercando de una manera progresiva al tercio, es decir, al 30 y tantos %. Estos son los rasgos, por lo tanto, del fenómeno del envejecimiento, y siguiendo el guión que yo les ponía, vamos ahora a ver cuáles son las consecuencias y cuáles son los desafíos. Empezaremos con el mercado laboral, después les plantearé cómo hay que pagar las pensiones y si lo vamos a poder hacer, después les hablaré de la sanidad y de la asistencia y de la función social que ejercen los mayores, para pasar por último al tema de las oportunidades. Miren ustedes, en todos los países desarrollados se produce un doble fenómeno que debemos de tener presente, y es que cada vez va a haber menos jóvenes en el mercado laboral como consecuencia de la caída de las tasas de fecundidad, y cada vez va a haber más senior como consecuencia de ese proceso general de envejecimiento que yo les mencionaba. De tal manera que en los mercados laborales del futuro, yo diría que ya del presente, cada vez vamos a tener más trabajadores senior y vamos a tener, por el contrario, menos trabajadores junior. Así lo ponen de manifiesto los datos de las últimas EPAs que hemos estudiado en algunos informes que hemos elaborado en los últimos años y que hemos publicado o estamos a punto de publicar. Precisamente en el mes de octubre sacaremos un nuevo estudio sobre el mapa del talento senior en España, en lo que algunos de los datos que yo les voy a proporcionar ahora está claramente contenido. Nosotros hemos observado cómo desde la crisis anterior de 2008 al momento actual, 2020, el número de activos senior, entendido por tales aquellos que tienen 55 años y más, ha crecido en una cantidad muy apreciable, 3,6 millones aproximadamente, y el número de ocupados ha crecido igualmente de una manera bastante significativa. Por lo tanto, existen para los senior una nueva oportunidad laboral, aun cuando en España tengamos, por ejemplo, una cultura de abandono temprano del trabajo que habría que tratar de corregir, porque no tiene sentido que con esperanzas de vida que dentro de poco tiempo van a alcanzar los 90 años, traigo a su
visión, esta portada del Time en el que se pone de manifiesto desde hace poquito tiempo que este baby podrá tener 142 años en un horizonte no muy lejano. Bueno, quizás son demasiados años, pero lo cierto es que lograr esperanzas de vida de los 90, de los 90 y tantos años, en poco tiempo ya va a ser una realidad incuestionable. ¿Qué sentido tiene entonces jubilar a una persona que va a tener una esperanza de vida de esa cuantía a los 50 y tantos años? Carece completamente de sentido y debemos revisar completamente esa situación, poniendo en juego las acciones y las políticas necesarias para que todos los interlocutores que existen en el mercado laboral, que son las empresas, que es la administración, que son los sindicatos y que son los propios trabajadores, busquen fórmulas para que la prolongación de la actividad pueda ser una realidad mucho mayor de la que en estos momentos tenemos en nuestras sociedades y muy particularmente en el caso de España. Yo me planteaba también dentro de las cuestiones si vamos a poder pagar las pensiones. Bueno, es un interrogante lleno de ideología, lleno de posiciones, yo diría que muy partidistas y conviene ser, digamos, prudente a la hora de emitir juicios sobre el particular. Pero yo les diría lo siguiente. Si seguimos utilizando el procedimiento que hemos venido utilizando en nuestro país, que es el procedimiento del pay as you go, ¿no? El método del reparto, para entendernos, según el cual los activos en un determinado momento pagan con sus cotizaciones las pensiones de los que ya se han jubilado. Eso, para que funcione, y funcionaba en la época en la que Bismarck estableció el procedimiento, requiere varios activos, varios ocupados por cada pensionista. ¿Los hemos tenido? Sí. ¿Los vamos a tener? No. Y por lo tanto, el procedimiento va a sufrir de forma muy profunda este proceso que estamos describiendo. De tal manera que si son necesarios dos y pico, como mínimo, trabajadores por cada pensionista, en el futuro no muy lejano vamos a estar en 1 por 1 o 1,5 por 1 y con ese volumen ciertamente no se van a poder pagar las pensiones, se diga lo que se diga. Eso va a exigir políticas probablemente en 3 direcciones. Por un lado serán las políticas de elevación de la edad del retiro. Vamos a estar en 2027 en los 67 años, pero a mí se me antojan pocos todavía y seguramente tendremos que subirlo. Vamos a tener que aumentar el número de cotizantes, porque el problema de las pensiones es que cada vez va a haber más pensionistas y cada vez van a estar más años cobrando una pensión. Sobre todo el problema se nos va a plantear con dureza cuando accedan a la pensión las generaciones tan numerosas del baby boom, cosa que ya está empezando a suceder, pero que sucederá con más intensidad en el futuro inmediato. Y probablemente tendremos que buscar procedimientos complementarios al sistema de reparto, con procedimientos con métodos de capitalización, haciendo sistemas mixtos, como ya existen en muchos de los países de nuestro entorno económico y social, en donde los sistemas combinatorios están funcionando. ¿Y qué podemos decir de la sanidad? Bueno, en relación con la sanidad podemos decir que la esperanza media de vida al nacer está creciendo. En el caso de nuestro país, saben que las mujeres están ya en los 86 años aproximadamente, mientras que los varones están unos 5 años menos, tienen unos 81, pero esa esperanza media de vida está creciendo de una manera constante y de una manera permanente. Y al mismo tiempo que crece la esperanza media de vida al nacer, está creciendo la esperanza media de vida a los 65 años y algo que yo creo es más importante aún,
está creciendo la esperanza media de vida en buena salud, que es un indicador más preciso que el simple crecimiento de la esperanza media de vida a una determinada edad. Yo tengo los datos últimos publicados por el INE correspondientes al año 2019. Miren, a los 65 años, un varón español puede esperar vivir en estos momentos 19 años y medio y una mujer 23,4 años. Sin embargo, en lo que se refiere a la esperanza de vida en buena salud, las cosas se igualan mucho, porque los varones van a poder esperar vivir en buena salud 12,4 años y las mujeres 12,3. Podemos decir que las mujeres viven más años, pero en condiciones sanitarias peores que los varones. Es decir, tienen lo que podríamos llamar una salud de hierro. A pesar de que estos datos que les acabo de mencionar son alentadores, sin embargo, la intensificación del envejecimiento, particularmente el aumento de los octogenarios, va a acarrear algunos inconvenientes. Uno de ellos es la intensificación de las enfermedades crónicas y degenerativas. El crecimiento del consumo de productos médicos, hospitalarios y farmacéuticos va a aumentar. Los mayores, con un 19% de los efectivos, suponen la mitad de todas las altas hospitalarias y tienen además estancias más prolongadas. La atención médica y hospitalaria aumenta con la edad, por lo tanto, y los hospitales sufren lo que a veces llamamos un proceso de geriatrización. Debido a todo ello, aumenta el gasto sanitario y particularmente lo hace a partir de los 80 años. Además, en las edades altas, 80, 80 y tantos, 85, se produce un aumento de la discapacidad y de la dependencia. La discapacidad crece con la edad. A los 80 años hay más de la mitad de la población española que tiene algún problema para realizar las actividades cotidianas. La discapacidad y la dependencia afectan más a las mujeres, dada su mayor esperanza media de vida, y podemos decir que la mejora de la asistencia sanitaria y de las condiciones de vida han permitido reducir la incidencia de sus efectos, pero no nos engañemos. La intensificación de la vejez hará crecer la cifra de personas dependientes. Por lo tanto, serán necesarias medidas legales y nuevas estrategias públicas para enfrentar la dependencia, hoy muy dependiente de la acción ejercida por las familias. Para ilustrar un poquito todo esto, aquí tienen ustedes la evolución del número de cotizantes por pensionista en nuestro país. Aquí tienen ustedes cuál es la relación entre las pensiones contributivas y las cotizaciones sociales. Vean cómo en los últimos años las cotizaciones están ya por debajo de las pensiones contributivas. Aquí tienen ustedes ese desequilibrio de los que hablábamos. El peso de los mayores, de las personas jubiladas, va a ser mucho mayor que el de las personas trabajadoras. Y para hacer un alto en el camino en esta disertación, que espero no les esté aburriendo mucho, aquí tienen una billeta que cuando yo la leí me hizo realmente mucha gracia. Muy bien, Madoff, ¿de dónde sacaste la idea de pagar a los primeros inversores con el dinero de los últimos? Y él contesta: del sistema público de pensiones. Aquí tienen ustedes también cuál es la situación actual y la proyección de los principales indicadores a 2030 en ausencia de reformas. Y pueden ahí comprobar cómo cuando se hizo este estudio por parte del Círculo de Empresarios, en el cual tuve el honor de contribuir, había una ratio cotizante pensionista, la parte de abajo de la gráfica, de 2,28. Y sin embargo, en el horizonte 2030, que está ahí a la vuelta de la esquina, habrá tan solo 1,3. También desde el punto de vista social, los mayores están teniendo una repercusión muy importante, una función social muy importante. Hay que tener en cuenta, y por ejemplo la COVID-19 lo ha puesto claramente de manifiesto,
cómo los mayores, cómo los ahorros y las pensiones de los mayores están ayudando fundamentalmente a las familias afectadas por el desempleo de sus elementos más jóvenes. Hay un informe del Barómetro Mayores que dice que el 42% de las personas de edad está socorriendo económicamente a sus hijos y a otros familiares. Hay ayuda monetaria, pero hay tal vez también ayuda en especie, como es la acogida en los domicilios de los padres y abuelos, y aunque la COVID-19 lo haya limitado, no es despreciable la tarea que desempeñan los abuelos en el cuidado y la atención a sus nietos. Desde el punto de vista del voto, y tratando de resumir para no alargar mucho mi intervención, les diré que los mayores son cada vez más importantes, que ya representan una cuarta parte de los sufragios emitidos en una elección, que votan más que los jóvenes, que tienen un voto más conservador. En este sentido, los partidos PP por un lado y el Partido Socialista reciben más votos de los mayores que los nuevos aparecidos, por ejemplo, Ciudadanos o, por ejemplo, Podemos, que no recogen apenas votos de las personas mayores, y que en el futuro se producirá un fenómeno en el que ellos tratarán de votar a sus propios partidos, si existen. En Estados Unidos existen algunos muy conocidos, como las Panteras Grises, o apoyarán a quienes, en definitiva, estén apoyando sus reivindicaciones. Y por último paso a las oportunidades. Y hablar de las oportunidades es, en definitiva, hablarles de la Silver Economy. Cada vez es más importante este papel del mayor como consumidor. De tal manera que la Silver Economy es el sistema de producción, de distribución y de consumo de bienes y servicios orientado a utilizar la capacidad y el gasto de las personas mayores. Según datos de la Reserva Federal Americana, las personas jubiladas poseen un patrimonio 11 veces mayor que los millennials. Ya hay muchas compañías de diferentes ámbitos que trabajan, por lo tanto, para una clientela predominantemente mayor. La sanidad, los sectores financiero e inmobiliario, el del automóvil, los cuidados personales, los utensilios para el hogar, el ocio o las nuevas tecnologías son algunas de esas funciones. Y no me voy a detener en cada una de ellas porque me llevaría mucho más tiempo y estoy abusando de su confianza. Acabo ya mi intervención con esas conclusiones finales diciéndoles: menos jóvenes y más mayores en las sociedades avanzadas que demandan acciones y que demandan políticas que den más protagonismo a los seniors en la vida económica y social, y al mismo tiempo es necesario intensificar las relaciones intergeneracionales y atemperar los mitos, los prejuicios, las falsas percepciones o las actitudes de claro edadismo hacia las personas de edad. Los mayores son, en efecto, un grupo de riesgo, no tanto por su vulnerabilidad física, sino por la discriminación que sufren por parte de otros sectores sociales. Yo acabaría diciéndoles algo que a veces atribuimos a las personas más jóvenes, pero que yo creo que también podemos decir de los mayores, y es la frase de que sin los mayores no habrá futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rafael. Ha sido una exposición excelente. Nos has abierto todos los temas que se van a desarrollar en el ciclo, y al mismo tiempo esta última frase de que sin los mayores no habrá futuro es algo fundamental. Yo he dicho antes una frase respecto a que quisiéramos seguir siendo jóvenes, y ha habido uno de los asistentes, el señor Troconid, que ha formulado una pregunta sobre por qué querer ser joven. Yo la verdad es que hace poco, recordarás, Rafael, que en la junta directiva que tuvimos en febrero, no sé por qué razón acabamos hablando también del envejecimiento,
Porque las juntas directivas del Club de Roma son, yo creo que un seminario que se hace cada 3 meses entre señores muy sabios como Rafael y otros compañeros de la junta directiva y aprendices como yo que tenemos que tomar apuntes. Pero yo me vi obligado, quizá porque habíamos usado una referencia a la juventud y a la vejez, a recordar una frase que dijo el general MacArthur, y que el general MacArthur para mí es un personaje curioso porque él tuvo la tenacidad de decir, cuando los Estados Unidos estaban muy mal al comienzo de la Segunda Guerra, de decir cuando estaba marchándose, creo que de Filipinas, aquello de volveremos. Y volvieron y ganaron la guerra. Pero tenía una frase que decía, eres tan joven como lo sea tu fe, tu confianza en ti mismo y tu esperanza. Y eres tan viejo como sea tu temor, tus dudas, tu desesperanza. El día que yo recordábamos la frase aquella en la Junta Directiva, hacía una semana que había muerto don Juan del Río, que era el arzobispo castrense, y que pocos días antes de su muerte había dicho, y eso lo recogieron los obituarios que se publicaban en la prensa de aquellas fechas, decía, ser joven más que una edad es un estado del corazón. Nos hacemos viejos no solo por las dolencias de la vida, sino sobre todo cuando se pierde la ilusión, la alegría, la generosidad, la confianza en nosotros y, en definitiva, la esperanza. En realidad, era una reescritura de la frase de MacArthur. Yo creo que hoy día la esperanza de vida nos está llevando a que mucha gente, y lo digo por mi propia experiencia, yo acabo de cumplir 74 años y creo que podría volverme a presentarme a hacer el PREU. No sé si me admitirían, no sé si ya se lleva el PREU, que fue lo que yo hice en aquella época, pero a veces tengo la sensación de que estaría dispuesto a empezar a lo mejor otra licenciatura o algo, porque la necesidad de seguir aprendiendo va a ser cada vez más viva en las personas que vayamos creciendo y teniendo más años. Y esa es la nueva sociedad que debemos de construir, ese es el futuro que nos espera gracias a las personas mayores, Rafael. Tú eres un ejemplo y Javier, que es más joven que nosotros, es otro ejemplo, pero ya llegará a nuestras edades. Yo estoy pensando que si volvieras a hacer el equivalente al PREU, que ya no existe evidentemente, y dada tu gran inteligencia, podrías incluso hacer medicina hoy con la nota que obtuvieras. No, porque me desmayo cuando voy a hacer mi análisis, incluso miro para Digo otro lado. medicina porque es lo más exigente, como sabes, a la hora de, No, ya entrar. Ya tengo dificultades para explicarle algunas cosas a mis nietos. Pero nada más, vamos a dar las palabras a todos los compañeros que nos han estado con nosotros y que yo creo que han disfrutado de vuestras intervenciones lo mismo que he disfrutado yo. Así que no sé si Javier, tú organizas las preguntas. Sí, bueno, bueno, he estado mirando un poco las preguntas y, bueno, yo tenía como 5 cuestiones para plantear, resumiendo un poco, ¿no?, las cosas que he visto en el chat y algunas cuestiones que también a mí me habían, ¿no?, provocado la entrevista bueno, la conferencia, perdón, de Rafael. A ver, 5 cuestiones muy breves. Una, la primera... has mencionado, ¿no? No sé qué comentario has hecho que se me ha ocurrido una pregunta que tenía que ver con esta, ¿no?, con el futuro de la gobernanza y de la democracia. Es decir, yo tengo ¿sabes? Yo me acuerdo de cuando era pequeño, esas imágenes en blanco y negro, donde aparecía, os acordaréis perfectamente, el Politburo soviético con unos trajes negros, ¿no? Y esos señores que mandaban sobre mayores, ¿no?, que mandaban sobre una gran población, ¿no?, como era Rusia. Ya se sabe, en este momento está claro, ¿no?, una persona, un voto, pero no es menos cierto que en la medida que aumentan las personas mayores, aumenta, ¿no?, si dentro de X años es el 30%, en términos de votos puede ser el 40 y tantos. Yo quería preguntar a Rafael, ¿puede existir un riesgo, que no sé muy bien cuál es la solución, ¿no?, de que relacionado con que las personas mayores puedan negociar, por ejemplo, como está sucediendo en otros países, con los partidos políticos y por lo tanto apretar a las generaciones jóvenes para que paguen más impuestos o coticen más pensiones o
¿Tú ves un riesgo en esto? Era una de las preguntas que te quería hacer. Sí. La segunda pregunta, que yo creo que también había en el chat alguna cuestión, estaba relacionada con tú que además fuiste presidente de SECOT y con esto de la Silver Economy, ¿no? Yo he recibido algunas indicaciones de personas mayores que viven esto de la Silver Economy como de alguna manera como que, ¿no? Como que es una, por decirlo así, cierto aprovechamiento del poder adquisitivo de los mayores para volver a relanzar la economía, ¿sabes? O sea, yo creo que hay un planteamiento, ¿no? Especialmente en el libro verde de la Comisión Europea que salió, como sabes, este enero pasado, ¿no? En el que parece que se les dice a los mayores, bueno, hagan deporte, cuídenme a la gente joven y contribuyan económicamente, ¿no? Como que ese es el plan que tenemos para los mayores en Europa. Yo quería saber un poco tu opinión en este sentido. Y la tercera, sobre esto que has insinuado del reto intergeneracional, ¿no? Y cómo abordarlo, Rafael. A mí eran las 3 preguntas que se me ocurrían. Algunas están en el chat. Te hago estas 3 y luego seguimos si hay tiempo para alguna más. ¿Vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Vamos a ver, sobre la primera cuestión es el viejo tema de la gerontocracia, ¿no? Yo me recuerdo que en un tratado de demografía de un francés llamado Philippe Mouchet, se cuenta la anécdota que los monjes de la Orden de San Benito se dirigieron en una ocasión a Roma a ver al Papa porque querían que de alguna forma les suavizaran, en fin, las normas de funcionamiento dentro de sus conventos, etcétera. Y llegan allí las personas de 90 años aproximadamente y disculpan a sus mayores de 100 o 100 y pico años que no acuden para no experimentar las fatigas del viaje, ¿no? Citabas la situación de la Unión Soviética, y la Unión Soviética durante muchos años fue efectivamente citada como un ejemplo claro de gerontocracia, ¿no? Hoy día tenemos otros ejemplos en algunos países de mandatarios de cierta edad. Bueno, quizás el ejemplo más claro es Biden, ¿no? Con 78 años, pero no es el único. Incluso en algunos países africanos hay presidentes con una edad avanzada. Está al frente de la Iglesia el Papa Francisco. Mike Jagger sigue cantando Satisfaction a los cerca de 80 años. Verdaderamente ya la presencia de mayores en aspectos básicos de la vida pues es importante, ¿no? Bueno, tú lo que realmente planteabas es, bueno, y esta mayor presencia ya no solo del volumen de mayores, sino de su intervención en puestos representativos y de alcance de la sociedad, si esto puede suponer pues una especie de influencia negativa sobre las personas más jóvenes, que además van a tener la característica que yo mencionaba de que van a ser menos. Más y más mayores van a influir decisivamente sobre menos y menos mayores o más jóvenes. Pues a mí me gustaría decir que no, evidentemente, y pienso que las relaciones intergeneracionales, si se establecen debidamente, van a impedirlo. Que exista un riesgo de que ciertas exigencias de la población senior acaben suponiendo un mayor esfuerzo impositivo para las personas junior, es real. Pero habrá que regular esto de una manera correcta para evitarlo a toda costa, porque yo creo que no sería bueno, evidentemente, para la sociedad del futuro. Habrá que buscar otros procedimientos que no supongan esta carga que resultaría a veces insoportable para las personas más jóvenes, y las hay. Y por lo tanto tendremos que definir procedimientos para regular estos temas en el futuro de una manera más inteligente de la que lo hemos hecho en el pasado. Si la Silver Economy puede representar un cierto aprovechamiento de las economías de los mayores, evidentemente sí,
Tampoco debería de ser así. Suponen una serie de ventajas, ciertamente, pero pueden representar un cierto inconveniente también. De tal manera que lo que hay que tratar es que esto no se convierta, este hipotético abuso no se convierta en un elemento más que vaya en detrimento de las personas mayores, en este caso desde el punto de vista económico. El riesgo existe, pero una vez más hay que tratar de evitarlo a toda costa mediante las acciones y las políticas necesarias. Y me gusta mucho la tercera pregunta, que es la del reto intergeneracional. Yo participé en un estudio sobre el reto intergeneracional en el ámbito laboral en nuestro país, que ha sido presentado en el Instituto de Empresa hace algunos meses, y ahí se ponía de manifiesto que las posibilidades y el camino a recorrer, particularmente en el caso de países como el nuestro, es todavía muy grande, ¿no? En una encuesta que hicimos a empresas españolas en el primero de los informes sobre los trabajadores senior en España, les decíamos, bueno, ¿tienen ustedes grupos intergeneracionales? Bueno, el volumen era muy reducido, los porcentajes eran muy pequeños, pero sin embargo, cuando les preguntaban a aquellos que sí los tenían, oiga, ¿y cómo están funcionando? Te decían de una manera unánime que muy satisfactoriamente. Este es otro de los grandes retos que tenemos para el futuro, el de las relaciones intergeneracionales en ámbitos muy diferentes de la actividad, de la economía y de la sociedad de los países avanzados, en los que debemos de profundizar mucho más en el futuro. Muchas gracias, Rafael. Hay una pregunta en el chat que en referencia al edadismo que comentabas, ¿no? Esa discriminación por edad. Hay una pregunta en el chat relacionada con que si somos o son las personas mayores también los que caemos ellos mismos en el propio edadismo. Esa es un poco la pregunta, ¿no? Yo entiendo que relacionada con esa diversidad que tú has trazado y esa heterogeneidad que tú has trazado, ¿no? Al inicio de tu conferencia, una de las cosas que recalcabas es, ¿no?, esta enorme diversidad de lo que llamamos mayores, ¿no? Sí. Sí, ¿Son sí. los propios mayores los que a veces ¿no? caen en el edadismo? Esa es la pregunta. No sé si la pregunta se refiere a si ellos mismos fomentan Sí. la discriminación de la que son objeto, o si ellos mismos cometen edadismo con los más jóvenes, que es otra forma de edadismo, evidentemente, porque el edadismo no es otra cosa que la discriminación por edad, ¿no? Sí. Por lo tanto, yo creo que es posible que existan casos, pero mi opinión es que fundamentalmente las personas mayores son sufridoras de edadismo y no causantes de ese edadismo. Es posible que evidentemente existan casos en que la propia actitud del mayor pueda fomentar esas situaciones, pero yo creo que fundamentalmente el edadismo está producido hoy contra los mayores y por unos sectores más jóvenes de las distintas sociedades. Al menos la poca información estadística que nosotros tenemos va en la dirección que estoy apuntando. Muy bien. Hay una pregunta que te la leo textualmente. Se habla de prolongar la permanencia, la hace Margarita Teresa Martín Carvalho, dice, se habla de prolongar la permanencia de las personas en el mercado de trabajo. ¿No será también importante iniciar la entrada en el mercado de trabajo y la estabilidad laboral con antelación? Es decir, entiendo que es relacionado con los jóvenes. Pues yo creo que no, porque la entrada hoy más tardía de los jóvenes en el mercado laboral está motivado por un hecho positivo, que es su propia formación. Y cuantos más formados estén esas personas, pues va a ser mucho mejor para la productividad y va a ser mucho mejor para la economía y la sociedad del país donde se insertan. Por lo tanto, adelantar la entrada de los jóvenes en el mercado laboral, pues hombre, yo creo que no sería del todo positivo. Otra cosa, Margarita, quizás se refiere a que hoy los jóvenes no entran en el mercado laboral porque tienen problemas fuertes de desempleo. Bueno, esa es otra cosa, evidentemente, y eso hay que tratar de corregirlo. Yo creo que la propia demografía va a corregir esa situación. Soy optimista en este sentido. Es decir, la disminución del número de jóvenes en el mercado laboral de nuestras sociedades es una cosa notable. Y por lo tanto, esa disminución
va a repercutir dentro de unos años de manera positiva en los niveles y las tasas de empleo que van a tener esos jóvenes. Por lo tanto, la propia evolución demográfica yo creo que va a provocar, al menos parcialmente, una solución de esta naturaleza. Y en cuanto al mantenimiento durante más tiempo de las personas senior en el mercado laboral, mi posición es la siguiente, y siempre ha sido la misma y es muy clara. No debería de jubilarse a nadie que quiera seguir trabajando y que tenga capacidad para ello. Por lo tanto, si una persona a los 65, a los 66, a los 67, a la edad que sea, quiere seguir trabajando y está en condiciones de poder hacerlo, ¿por qué se le tiene que apartar del mercado laboral o de cualquier actividad de este mercado? Esa es mi posición. Es decir, no elevar la edad de jubilación para todos de una manera indiscriminada. Habrá personas que por el desempeño de su función anterior estén en unas condiciones peores que otras y por lo tanto yo sería más partidario de una escala móvil de años para la jubilación, pero sobre todo insisto mucho en este argumento. Las personas que quieran seguir trabajando y que tengan las capacidades físicas y mentales para poder hacerlo, ¿por qué se les hay que jubilar? Sí, sí, en ese sentido, por ejemplo, Marta Nussbaum en su libro Envejecer con sentido también habla, ¿no?, de que no entiende, entre otras cosas, la obligatoriedad europea en el hecho de jubilarse. Sí, sí, Marta Nussbaum, al que tuve el honor de conocer y además participé en el jurado de los premios Princesa de Asturias, donde le dimos el premio Princesa de Asturias, es un ejemplo clarísimo en ese libro que ha escrito creo que con un abogado, sí. no sé si de Chicago, sí, yo creo que ella está en Chicago ahora. Es un libro que aprovecho para recomendar, porque me parece un libro estupendo que todo el mundo debería de leer. Sí. Hay una pregunta en el chat, te la cito, Rafael, textualmente, te la leo. ¿Es posible ampliar el enfoque del desequilibrio en la sostenibilidad del sistema de pensiones pensando en la crisis que atraviesa el sistema capitalista? ¿Son necesarios cambios en los mecanismos de generación de ingresos para sostener un estado de bienestar? Así de amplia es la pregunta. Yo soy partidario de los sistemas mixtos. Yo creo que el Estado debe de seguir pagando una parte de la pensión de los jubilados, pero al mismo tiempo debería el propio Estado de fomentar sistemas de capitalización complementarios. Eso, no cambiar el sistema de reparto por un sistema de capitalización, como pueda tener Chile o como pueden tener algunos otros países. No, yo soy más partidario de los sistemas mixtos. Pensiones básicas sufragadas por el Estado, pensiones complementarias para mantener unas condiciones dignas de vida de los pensionistas a través de un sistema que está incentivado por el propio Estado con mecanismos como pueden ser los incentivos fiscales. Por lo tanto, yo creo que por ahí tienen que ir los tiros. Eso está ya en marcha en muchos países europeos y hasta donde yo puedo conocer, aunque no soy experto en temas de pensiones, no está funcionando mal. Hay una pregunta relacionada con esta, yo creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, ¿verdad? Que dice Bernardo Rabasa, los mayores queremos trabajar sin perder la pensión, cobrando y pagando impuestos. ¿Es eso posible? ¿Se debería hacer posible? ¿Se puede profundizar en compaginar vida laboral y pensión? Por ahí va la pregunta de Bernardo. Muy bien. Bueno, eso ya es posible. Yo soy un ejemplo de lo que plantea Rabasa. Es decir, existe por el momento un procedimiento que es la jubilación activa, que consiste en que tú cobras el 50% de tu pensión, pero puedes seguir trabajando. En mi caso, como yo soy funcionario público en la empresa privada, percibiendo la remuneración que tú convengas con la empresa correspondiente. Por lo tanto, ya existe un procedimiento y hay algún país en donde la pensión cobrada no es del 50%, sino del 100%.
y puede seguir trabajando. ¿Por qué? Bueno, pues porque sigue contribuyendo y, lógicamente, sufraga parte, al menos, de las pensiones de otras personas. Por lo tanto, en España existe de una manera parcial. Yo recuerdo un anterior secretario de Estado de la época del gobierno de Mariano Rajoy que decía, hombre, llegaremos a eso, pero no es el momento todavía, no podemos afrontar esa posibilidad, pero no la descartamos para un futuro. Bueno, ojalá en algún momento pueda llegar esa situación. Carmen Ródenas dice, cito textualmente, como economista y boomer me preocupa, claro, la financiación de las pensiones. Tengo la sensación de que ya no se trata de que haya 3 o 1 personas ocupadas por cada pensionista. Pienso que tendríamos que tener en cuenta en esta ecuación el aumento de la productividad del trabajo que evidentemente hace crecer la cuantía de las contribuciones de los ocupados. No, dice ella. 100% de acuerdo. 100% de acuerdo. Es decir, que no solo es el aumento del número de trabajadores, sino el aumento de la calidad de ese trabajo y el aumento de la productividad. Y en este sentido yo diría una cosa que sí me parece que viene a cuento de la pregunta, y es que se acusa a los trabajadores seniors, a los trabajadores mayores, de que son menos productivos que los trabajadores jóvenes. De la misma manera que se les acusa de que ocupan puestos de trabajo que tendrían que ocupar los jóvenes, es decir, le quitan puestos de trabajo a los jóvenes. Yo creo que no es verdad ni lo uno ni lo otro. Los trabajadores seniors pueden ser tan productivos como los juniors, y además de ahí la conveniencia del trabajo intergeneracional para que se sumen ambas productividades, y no es cierto en modo alguno que los trabajadores seniors manteniéndose en el mercado laboral estén quitando puestos de trabajo a los trabajadores juniors. Se prueba estadísticamente en aquellos países donde el trabajo senior es más importante. En el caso de Europa son los países nórdicos claramente. En estos momentos tienen tasas de ocupación de las personas mayores sensiblemente más altas que la de los países mediterráneos o del este de Europa. También tienen las tasas más altas de empleo juvenil. Por lo tanto, hay casos donde esta afirmación no se pone de manifiesto desde un punto de vista estadístico, ¿no? Pero bueno, como la pregunta era sobre la productividad, perdóname que yo haya añadido esta otra consideración, 100% de acuerdo en la observación realizada. Muy bien. Pues yo creo que no hay más preguntas en el chat así dignas de destacar. Si alguna se me ha quedado, pido disculpas. Yo sí te quería hacer una última pregunta más de inquietud mía personal, ¿no? Rafael, Sí. lo del umbral móvil del envejecimiento, claro, eso en realidad puede ayudar a definir distintas políticas, planteamientos, planificaciones, etcétera. Pero a la vez supone dificultades en el cálculo si no se llega a un acuerdo, ¿no? Porque si cada país del mundo definiera de manera distinta, ¿no? ¿Cómo ves esa complejidad? Quiero decir, ¿cómo afrontar esa complejidad? Porque claro que es más realista. Yo entiendo que es un planteamiento, o sea, intelectualmente atractivo y además tiene en cuenta esa diversidad, ¿no? Pero yo creo que habría ahí, ¿no?, dificultades en la medición y unido a esto ya una cuestión de opinión tuya personal. ¿Crees que el aumento de la esperanza de vida, el vivir más, nos lleva a una alteración del ciclo vital y de las etapas de la vida? Esta era la segunda que te quería plantear. Sobre la primera cuestión, de acuerdo, hay distintos indicadores y por lo tanto habría que llegar a un cierto consenso para que todos los países pudieran utilizar uno solo para que la comparabilidad existiera, para que todos los datos que se manejan por los distintos países fueran comparables. Estamos lejos de eso. Yo citaba la idea porque es sugestiva, es decir, yo creo que es más interesante medir el envejecimiento con umbrales móviles que con umbrales fijos, ¿no? Yo recuerdo en este sentido, permíteme citarlo, un estudio del Instituto Gerontológico del Japón que hacía una clasificación de las personas mayores, creo que recordar en 3 o en 4 categorías, ¿no? La última era la de los famosos supercentenarios, no centenarios, supercentenarios, que son las personas que tienen en estos momentos 110 años y más, que ya hay unas cuantas, muchas de ellas en Japón,
que es el país probablemente con índices de longevidad más altos del planeta, junto con aquellos que viven en las famosas zonas azules, ¿no? Que hay 4 o 5 alrededor del mundo, ¿no? Por lo tanto, es una idea sugestiva, es una idea en la que hay que avanzar, hay que llegar a consensos, pero si en algún momento pudiéramos llegar a algún tipo de consenso en este sentido, yo creo que sería positivo. Fíjate que hoy día ya incluso muchas veces en las estadísticas se considera, sobre todo en países en desarrollo, persona mayor no al de 65 y más, sino al de 60 y más. O sea que ya a veces, para hacer comparables los datos, tienes que andar manejando los grupos quinquenales, porque si no, no los puedes estrictamente comparar. Repíteme la segunda que se me ha pasado. Sí, a veces pasa desapercibido, ¿no? Sí. A veces hablamos de la extensión de la vida. Sí. Y la sensación que yo tengo es que esto pasó en la adolescencia también, ¿no? Nos Sí. contaban en la Facultad de Psicología, ¿no? Allá por el Sí. siglo XVIII, si se está alterando el ciclo vital, ¿sabes? Sí. Si esta Sí. heterogeneidad que tú has plasmado, pues Sí. al final deviene en etapas distintas de la vida, con Sí. características distintas de la vida, y todavía eso está sin enunciar, entiendo yo. ¿Cómo ves un poco? Yo creo que sí, que se está cambiando el ciclo vital, claramente, ¿no? En ese libro de estos dos autores ingleses, que conocerás sin duda, La vida de 100 años, ¿no? Ellos ya definen no las 3 etapas tradicionales del periodo de formación, el periodo laboral y el periodo postlaboral o de jubilación, ¿no? Ellos ya en La vida de 100 años hablan de 4 o 5, no recuerdo bien ahora, he leído el libro ya hace algún tiempo, y yo creo que por ahí van los tiros. Es decir, que ya con esperanzas medias de vida, que pronto van a rebasar los 90 años, se van a ir acercando progresivamente a los 100, deben ir solamente esos 3 grandes ciclos de vida tradicionales. A mí me parece que va a carecer completamente de sentido. Habrá que seguir definiendo ciclos y ciclos más amplios probablemente, de tal manera que ya no suceda eso que a veces sucede hoy, ¿no? Que muchas personas que son jubiladas con prontitud a los 50 o a los 60 años acaban teniendo un periodo de vida jubilado más largo del que han tenido como activos, ¿no? Bueno, eso sí que no se puede soportar, eso ninguna sociedad lo va a poder soportar en el futuro, ¿no? Y por lo tanto habrá que alargar el ciclo de vida, el ciclo de actividad, y habrá de definir nuevas etapas. Muy bien, Rafael, pues yo, nada, agradecerte tanto la conferencia como las respuestas y tu implicación, compromiso y disponibilidad. Yo le doy la palabra a José Manuel Morán porque creo que mis tareas aquí han acabado y nada, que muchísimas gracias y que un abrazo. Muchísimas gracias a los dos y muchísimas gracias, Rafael, porque hemos aprendido muchísimo, como siempre, escuchándote. Pero yo quisiera hacer una última reflexión. Estamos en un mundo lleno de cambios incesantes y cambios que inciden en el ciclo vital. Porque yo he vivido una experiencia curiosa personalmente, y es que yo he dedicado prácticamente un 80% de mi vida profesional a una operadora de telecomunicaciones en la cual entré de ingeniero de entrada y bueno, y ahí me acabé marchando cuando era miembro de la alta dirección, ¿no? Volví unos años después porque a 2 colaboradores míos les habían hecho muy jefes y pidieron que les ayudara a hacer esquemas, porque decían que yo para lo que servía era para hacer índices, que es lo que realmente hago con regularidad. Y de pronto descubrí que en 10 años que yo había estado fuera de aquel entorno, los procedimientos eran radicalmente distintos. Y a mí, mi cerebro, que es un cerebro lento, me costaba acomodarme a esos procesos de tener todo para dentro de 3 meses. Pero luego me di cuenta que es que yo había me había marchado justo cuando se empezaba a hablar de la empleabilidad, cuando que no eras válido para una compañía no solo por tus habilidades conocidas y por ajustarte a los protocolos establecidos, sino porque tenías capacidad de adaptarte
y seguir siendo interesante que te emplearan. El tema de la empleabilidad supone una exigencia que está ya metida en todos los procesos de la gente más joven y que llegarán a un envejecimiento activo mucho más fácil que nosotros, porque nosotros fuimos educados en modelos y procedimientos industriales. No digamos que de la época de Bismarck, cuando tú has citado a Bismarck y ha dicho, oiga, esto de las pensiones estaba muy bien cuando la gente se moría prácticamente cuando acababa de trabajar, pero ahora cuando tiene esos periodos tan largos. Y a mí me sorprendió que unos años después tuve la ocasión de ver una película menor, que seguramente ustedes la habrán visto, que se llama El becario. El becario de Robert De Niro y de Anne Hathaway. Que además el becario va a trabajar como becario senior a un sitio de una empresa de estas modernas, de gestiones absolutamente continuamente cambiantes, de una directora general que se pasea en patinete por la planta aquella, que venden ropa online, y que además está ubicada en el edificio donde se hacían las páginas amarillas y donde había trabajado Robert De Niro de joven. Y Robert De Niro era un señor ordenadísimo, y tú decías, va a ser imposible que encaje en este mundo tan cambiante. Y sin embargo se produce una complementariedad al final. Evidentemente en el cine siempre es más fácil llegar a las complementariedades, pero se produce porque él es capaz de adaptarse a esos niveles y porque al mismo tiempo algunas reglas generales del tipo gerencial se siguen cumpliendo, tanto con las páginas amarillas y con los procedimientos muy protocolizados de la etapa anterior, con esta etapa. Entonces yo creo que vamos a vivir momentos donde, y esto lo decía ya el informe del Club de Roma del dilema del empleo, planteaba el tema de que seguramente tendríamos que darle entrada en esos mercados laborales a gentes que a lo mejor no sería posible emplearlos de una manera rutinaria y viviendo los ritmos de la señora aquella que iba en patinete en la película del becario, pero sí dando a veces respuestas a más largo plazo, más tendenciales, y que la ayudan a ella incluso a resolver un problema de tipo muy interesante y muy fundamental, que es si ella tiene que buscar un consejero delegado y dejar de ser ella la manda más, o seguir siendo ella la que siga pilotando su empresa. Por eso yo creo que en las preguntas de hoy nos han surgido que tendremos que volver a revisar el guión, Javier, y tendremos que volver a hacer otras cosas. Y también deberíamos de acabar analizando, de hecho en el ciclo de pobreza va a haber 3 sesiones sobre el nuevo estado del bienestar, esta esperanza que se alumbró con los 100 días de Biden, porque parecía ser que eso iba a ser un nuevo modelo para los Estados Unidos. Desgraciadamente la crisis de Afganistán está poniendo en cuestión varias de las líneas de la presidencia de Biden, por el cual yo tenía una especie de devoción, lo tengo que decir, porque un amigo mío, un viejo catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, que seguramente tú conocerás si lo comentáramos, porque fue vicerrector con Porta en Casa en la Politécnica, decía, seguiremos siendo jóvenes hasta que el presidente de los Estados Unidos no sea más joven que nosotros. Esto de que el señor Biden tenga 78 y yo tengo 74 me ha dado una gran inyección de juventud. Lo que pasa es que, dado lo mal que lo está pasando, yo no me gustaría seguir a los 78 años viviendo ese desconcierto que el presidente de los Estados Unidos tiene ahora de cómo va a reordenar su idea de revivir el multilateralismo. Pero eso corresponde a otros ciclos del capítulo español del Club de Roma. Así que asistan ustedes a una sesión que vamos a tener el día 20, donde se va a jubilar la señora Merkel el día 26 en las elecciones alemanas, y nos vamos a plantear realmente cuál es el futuro de Europa y si de alguna manera Europa, con la salida de Merkel, no pierde una aportación personal y moral de esta señora, que yo creo que ha sido fundamental para el renacer de Europa después de la crisis del euro. Muchísimas gracias, Vamos a tener que revisar el esquema, Javier, y tendremos que mandárselo a corregir al maestro Rafael Pujol para que nos ilustre. Y de las pensiones, evidentemente, nosotros no solemos entrar en casos concretos, pero sí tendríamos que ver qué posibilidades tenemos de analizar cómo deben de ser los estados del bienestar del futuro
donde exista ese pacto intergeneracional que se rompe a veces por la inestabilidad en el empleo de los jóvenes y que conduce muchas veces a esa situación de precariedad y a la situación de que muchos países, y España en especial, han propiciado atender antes a las pensiones y a los mayores que preocuparse de la precariedad de los jóvenes. Y esto es lo que estamos viendo ahora y que está en el debate público. Nada más, muchísimas gracias y gracias a todos por su asistencia. Nos vemos a finales todavía de septiembre, ¿no, Javier? Día 29 creo que tenemos la siguiente sesión. Eso es. Y entre medias tendremos una sesión de educación, una sesión de Alemania, una sesión de... Tenemos muchas cosas, demasiadas cosas. Quizá estamos tan acelerados como en la empresa de Anna Hathaway y encima no vamos en patinete. Muchísimas gracias a todos. Un saludo, gracias. Vale, gracias.